¿Qué recuerdos tienes de Afganistán? ¿Qué pozo te deja a ti Afganistán? Tengo el recuerdo agrio, amargo de haber visto Afganistán y haber sido testigo de un Afganistán que no era perfecto, pero que había evolucionado durante 20 años a una democracia, pues hasta lo que se logró, que era, y no te voy a decir que lo logró Estados Unidos, no te voy a decir, porque en realidad Estados Unidos son los que entran y a ti te tocó el inicio de esa guerra, en los primeros años de esa guerra en 2001, 2002, y pasaron 20 años de que tanto la gente de Afganistán y todo fueron avanzando como sociedad al punto en el que ya las mujeres tenían derechos, podían estudiar, tenían diferentes cosas que los hacían tener una vida más feliz y más libre. A mí me toca ver los últimos momentos de ese Afganistán en el que, después de que Trump y posteriormente Biden confirman que van a sacar a todas las tropas, tanto de Estados Unidos como de aliados, los afganos se quedan prácticamente a la deriva, desprotegidos y a su suerte. De acuerdo. Y pues sabiendo lo que se venía, pero pues con la esperanza de que no fuera tan grave. Y me tocan las últimas semanas de las tropas, de los ejércitos de los aliados, saliendo de Afganistán. Y ya que me voy, me toca ver por noticias. Discúlpenme. Es que estamos tranquilo. No fue el mío. Todo es es la alarma. Todo Estamos en la cama. Es constancia. Y me toca ver después a un Afganistán que yo vi con mis propios ojos, en donde yo estuve, diferentes lugares como el aeropuerto de Herat, diferentes puntos de Kabul, y amigos contándome lo que estaba pasando, y una persecución, le quemaron su casa al guía con el que yo estaba. Entonces fue muy, muy triste y muy difícil ver cómo regresaron 20 años a un régimen en donde ahora los tienen sometidos y siguen todavía en eso. Oye, pero bueno, tú vas de un salto a otro, nos vamos a Ucrania, porque fuiste de los pocos que estuviste en Ucrania cuando comienza la guerra. Cuando comienza la guerra, y ahí... Y además estabas en el Donbass, me contaste. Me fui a Kramatorsk, que está justo ya en el límite, ahí en el Donbass. Y esto está interesante porque hay mucha gente que me empieza a conocer, empieza a escuchar de Alex Tienda, porque pues sale la nota de un youtuber mexicano, está allá... sale tanto en medios de noticias como en medios de espectáculos, de chisme, en todos lados. Hay un mexicano, Alex Tienda, que está en Ucrania. Mucha gente lo vio como, sobre todo por el tema de youtuber. Claro. Es una bendición y es una maldición. O sea, al final, bueno, y perdón a la gente de Venezuela que nos ve, maldición en México no es una palabra tan grave. Es que ya dices, maldita sea, y es horrible. Sí. Pero, bueno, al final, el decir influencer, youtuber, mucha gente lo ve como algo malo. Está un poco demonizado. Está prostituido ese término y o sea, entiendo el porqué. No, pero es verdad. Pero, tienes razón, no se puede prostituir eso de esa manera. Es verdad. Pero la verdad es que, bueno, en mi caso yo no fui, como muchos lo veían, con el fin de, es que me voy a viralizar y voy a... Porque mira, para viralizarme, y lo he respondido muchas veces a los haters, que nunca les respondo, pero de pronto, como para sentar ahí establecer ahí un punto. Muchas veces me han dicho, es que Alex Tienda va a lugares de guerra o lugares en conflicto y tal, porque sabe que de eso se va a viralizar y va a ganar dinero y se quiere aprovechar. Mira, si yo quisiera viralizarme y ganar dinero y aprovechar, puedo hacer un challenge de baile, claro. Puedo hacer un trend de TikTok, sin ofender, porque tiene su chiste, pero no arriesgo mi vida. Claro. Y puedo ser famoso de otra forma. Y además, mi querido Alex, yo ya te voy conociendo y a ver, hay youtubers y youtubers y hay periodistas y periodistas. Esto es un poco, pasa en las mejores casas. Claro. Tú eres un youtuber, es verdad, y si eso no tiene nada de malo, pero eres un tío que estás muy hecho intelectualmente. Ayer estuvimos haciendo un programa y a mí me sorprendía, pues hombre, esa facilidad que tienes para ir casando las ideas y el conocimiento de ellas, porque no solamente es casar las ideas, y no todos los youtubers son iguales, como no todos los periodistas saben hacer una entrevista, o saben hacer un reportaje, o saben hacer una crónica, o saben hacer una editorial. Esto es algo que va un poco con la línea de cada uno, ¿no? Creo que la clave, y rescatando de lo que dices, el ir persiguiendo las ideas y el conocimiento son los dos puntos claves que, al menos en mi caso, en mi proyecto Alex Tienda, eso es lo que me ha dado el timing para estar en Ucrania, entrar 2 días antes de que comienza la guerra, para estar en Afganistán unas semanas antes de que comienza la toma de los talibanes del país, para estar en diferentes lugares. En Corea del Norte, y justo fue el último grupo de turistas, ahorita sigue cerrado, desde que inició la pandemia,
ya no hay más grupos de turistas que entran. Entonces, no es casualidad, tampoco es un tema de que Ni voy es casualidad ni es suerte, es un tema de tener valentía y decir voy. Ojo, Panamá, reciente, ese sí fue coincidencia, porque yo fui con el fin de... Ahí sí me tocó que yo no iba a grabar protestas del tema que tiene ahorita Panamá con un contrato minero y un problema sociopolítico, pero en esa ocasión sí me tocó que yo iba a grabar otra cosa completamente distinta de turismo. Está este acontecimiento, justo en el momento que yo llego, se empieza a desarrollar y cambié por completo. Uno, porque me cancelaron los tours que yo tenía para ir al canal. Entonces tuve que, ahí te adaptas, tú como comunicador, como periodista, te tienes que adaptar, tienes que estar al tanto. Y por ejemplo, para que también la gente entienda, para mí sería muy fácil en el ejemplo de Panamá. Veo que se arma todo el pedo, como dicen en Venezuela, y empiezan las protestas. Y todo. Para mí sería muy fácil ir con mi cámara y solo buscar el morbo. Y miren, ahí está pasando algo, y están quemando algo, y grabo y tal, y no tener idea de lo que está pasando. Claro. Pero eso es lo que siempre evito. Tú lo contextualizas. Lo contesto y ahí tomo lo que mencionas del conocimiento. En el caso de Corea del Norte, Afganistán, Venezuela, Ucrania, en el momento que yo toco ese país, yo ya conozco muy bien la historia porque ya me documenté, estudié, investigué, porque para mí no es válido como creador de contenido y como comunicador el llegar nada más a decir, miren, me estoy aquí, háganme viral porque estoy en donde hay una guerra. Eso es lo que para mí se me hace deplorable como creador de contenido. Quien lo haga, adelante. Pero yo no me siento bien. Éticamente, yo sí considero que aparte a mí me gusta mucho la historia y me interesa aprender y conocer. Para mí lo más importante es primero investigar, conocer, entender todo lo que está sucediendo y lo más que pueda porque nunca entiendes todo. Y después, ya que conozco eso, llego al lugar, ahora absorbo todo lo que está pasando, entrevisto a la gente, conozco sus opiniones, les doy voz, ni siquiera que me digan y yo lo digo o sea, pongo el micrófono y tú di lo que tú quieras expresar, tú dile al mundo lo que tú estás viviendo. Y después del viaje todavía hago otra investigación, un análisis en donde ya de eso se arma el documental. En Panamá no pude tener esa investigación previa, pero estando ahí yo estaba investigando y preguntando y tal, y para el momento que sale el documental, es un documental en donde no ha habido un solo panameño que me diga lo que estás diciendo no es cierto. Y tú te puedes meter a los comentarios y tú vas a ver que la gente, tanto en el de Venezuela como el de Panamá, dicen, es que tú sabes más de la historia o sabes más de la situación que yo que soy panameño, que yo que soy venezolano, y no es otra cosa más que comprometerte con la responsabilidad como comunicador de decir cosas que sean objetivas y que sobre todo puedan ayudar a otra gente a entender lo que está pasando y para generar empatía, para disminuir la xenofobia que se tiene contra gente de Venezuela o gente de... Mucha gente piensa, y seguro te pasó, hablo mucho, perdón. En Afganistán, mucha gente tenía el concepto de que es afgano o es talibán. Y tienen esa idea. Y tú estando en Afganistán, te puedo asegurar que conociste afganos que dices, son personas que tienen sueños, que tienen ganas de vivir y que tienen ganas de ser libres. Y una cosa es el afgano, una cosa es el talibán. Una cosa es el mexicano y una cosa son los narcos. Una cosa es el venezolano y una cosa son los malandros y todo. O sea. Oye, con ese gran cúmulo de experiencias, ¿tú persigues a la muerte o la muerte te persigue a ti? Ahí nos vamos, estamos jugando al gato y al ratón, yo creo, porque no la persigo y aquí tú también me vas a entender muy bien. Yo creo que a ti también te pasa que en tu trabajo has llegado hasta donde tú conoces tu habilidad, tus límites y el control hasta cierto punto que puedes tener en una situación. En el momento en el que tú dices, no, ya pasando de aquí, yo siento que ya me estoy exponiendo y claro, aunque no lo pases, de todas maneras ya estás muy expuesto a muchas cosas, pero en mi caso particular se fue dando gradualmente. Primero, llevo un poco más de 20 años viajando bueno, que comencé a viajar solo, mis primeros viajes de mochilazo. Yo me fui de Tijuana, esto lo he contado en entrevistas, yo me fui de Tijuana, de San Diego, a Miami, con un boleto de ida nada más, de autobús, y con $20. Y le dije a mis papás, no, sí tengo, porque si no, se iban a infartar. Entonces, esa es una historia que me aventé por enamorado, igual ahí, por aventurero.
Y me fui y no tenía ni dinero para comer, ni dinero para hospedarme y terminé durmiendo en la calle. En el momento me daba pánico y me daba mucho miedo lo desconocido, porque nunca había dormido en la calle, nunca me había ido y sin saber cómo voy a regresar. Pero una vez que pasa esa experiencia, regreso a mi casa, estoy ya en la comodidad de mi casa y me pongo a reflexionar y digo, wow, o sea, logré cosas que ni yo me Claro, imaginé claro. que fuera capaz de lograr y de vencer esos miedos. Y eso me llevó a que el siguiente viaje tenía más confianza en mí Claro. y me expuse un poco más. Y eso me llevó a otros viajes y otros viajes. Y para no hacerte el cuento largo, 20 años después, yo tengo la capacidad de decir, bueno, estoy en un país en donde hay protestas y sé que yo me puedo ir a la primera fila y exponerme al gas, a las bombas de gas, exponerme al peligro de que también me podrían disparar y hubo un periodista que perdió el ojo por las protestas. O sea, te expones a muchas cosas que estás consciente del riesgo y lo asumes, pero también tú te conoces y sabes cómo te puedes manejar Claro. en ciertas situaciones. Sí, sí, el ABC del corresponsal de guerra.